Joel. ¿Quién? Sabemos pocas cosas respecto a la persona de este profeta. Su nombre, que significa Yahvé es Dios, y el de su padre Petuel. Hay 14 personajes bíblicos que se llaman Joel. Algunos deducen del capítulo 1, versículo 13, y del capítulo 2, versículo 17, que no fue sacerdote. En cambio, otros piensan que su interés por el culto y su conocimiento del ritual indican su calidad sacerdotal. Se le ha llamado el profeta del templo o el profeta del culto. Parece haber ocupado una posición oficial en la religión de Judá, donde Joel profetizó en Jerusalén para el pueblo de Judá y para todo Israel. Pero se puede afirmar sin ningún género de dudas que su mensaje tiene un alcance universal. Cuando resulta especialmente difícil asignar una fecha al mensaje de este profeta, las opiniones divergen considerablemente. Se le ha situado en todas las épocas, que van desde el siglo IX hasta el IV e incluso hasta el III siglo antes de Cristo, de modo que para algunos es considerado como uno de los primeros y para otros como uno de los últimos profetas. La mayoría de los autores críticos le asignan una fecha post-exílica debido a que no contiene ninguna mención de algún rey, del reino de Israel, ni de los lugares altos, pero sí trata del regreso de los exiliados en el capítulo 4, versículo 1. Por otra parte, las murallas de Jerusalén están intactas, capítulo 2, versículo 9. Generalmente, los teólogos evangélicos que ven aquí un profeta exílico piensan que el argumento del silencio tiene poco peso. Nahum y Sofonías tampoco contienen estos datos que acabamos de mencionar. Además, Joel ve el regreso de los israelitas como algo futuro, y la muralla de Jerusalén estuvo intacta hasta el año 587. Joel nombra como enemigos a los fenicios, los filisteos, los egipcios y los edomitas. Ahora bien, después del exilio, estos pueblos desaparecieron o perdieron su virulencia respecto a Judá. Por lo tanto, es más natural fechar sus profecías antes del exilio. A causa de que no menciona ningún rey, algunos exegetas piensan que profetizó durante el tiempo de la minoría de edad de Joás, cuando el sumo sacerdote Joiada asumió la regerencia, es decir, entre el año 835 y 830. La antigüedad de este profeta explicaría su prestigio y las numerosas citas que hacen de él los otros profetas. El libro parece ser más bien el eco de un mensaje puntual que el resumen de un largo ministerio profético. ¿Por qué? En las dos plagas que abatieron sobre Judá, la invasión de las langostas y la sequía, o el incendio de los pastos, Joel ve una manifestación de la ira de Dios y una advertencia para su pueblo. Se sirve de los acontecimientos contemporáneos para llamar al pueblo al arrepentimiento y volver a Yahvé. Poco a poco, su visión desborda los acontecimientos de su tiempo hasta abrazar el futuro lejano de Israel y el de las naciones. Anuncia el derramamiento del Espíritu y la restauración final del pueblo de Dios. ¿Qué? La invasión de las langostas es solo un preludio del juicio de Dios, que se extenderá por todo el país.
El pueblo debe dejarse advertir, ayunar y volverse a Dios. Si no lo hacen, será castigado por un enemigo tan numeroso como las langostas. Dios les castiga únicamente para purificarles, ya que finalmente restaurará su pueblo y le concederá bendiciones que serán incluso superiores a las del pasado. El día de Yahvé, las naciones serán juzgadas. ¿Cómo? Joel da su mensaje en una lengua muy pura, con un estilo muy vivo, lleno de imágenes y poético. Su libro se divide en dos partes muy distintas, la histórica y la profética. Número 1. Una historia profética. Los hechos actuales, la invasión de langostas, la exhortación que se desprende y oración. Número 2. El día de Yahvé, lo que será, la exhortación que se desprende y oración. Número 3. El futuro del pueblo de Dios, promesa de bendición, derramamiento del Espíritu